Híjole, es la primera entrevista que tengo de mí. Soy terapeuta, soy psicoterapeuta, soy especialista en violencia sexual infantil. El tema de violencia sexual viene desde siempre. ¿Cuándo empezó y cuándo va a acabar? Cada vez que entro y miro todo lo que hay ahí, me planteo qué pasa con el ser humano, cómo alguien puede llegar a ser tan perverso. Pues toca a los más frágiles y los más débiles, que son los niños, ¿no? En una situación de violencia sexual, tu cerebro está funcionando en modo supervivencia. El cerebro racional está apagado. Genera que nos enclochemos ahí y que no tengamos disponibles los recursos que en otro momento tendríamos. El 90% de los abusos son de familiares. Esto no es responsabilidad de los niños, que sobrepasa las posibilidades de un niño y que entonces sí nos corresponde a los adultos. Cuidar, estar presentes, supervisar, elegir personas seguras. Tu hijo tiene que saber que tú le escuchas, le entiendes. Hay ese espacio en donde te permito tener una voz, expresarla, me conecto, empatizo, te doy el espacio a que siempre vas a poder externar. El tema al que yo me dedico, nadie lo quiere escuchar. Da mucho miedo. Da mucho miedo y entiendo, es un tema aberrante. Pero después recibo casos y casos y casos que si hubieran tenido esta información quizás se hubieran podido evitar. ¿En qué momento pasas de ser un niño que juegas a un abusador? Ay, eso es un tema bastante complejo. Cecilia, Teresa, ¿cómo estás? bien, muy contenta, agradecida de tener a esta persona aquí sentada. Sí, Paula, yo la verdad también, de lo poco que te he escuchado en lo que nos ponían aquí en el showcito y de lo que he escuchado de ti, pues creo que eres una persona que tocas y cambias vidas y siempre estar con alguien así es un privilegio. Ay, Sí. muchísimas gracias, Teresa. Sí, encantada de tener este espacio con ustedes. Sí, pues siempre lo decimos y no me voy a cansar de repetirlo. Este es un podcast donde pues tú eres terapeuta, pero eres Paula. Entonces nos gustaría primero que nos platiques quién eres, un poquito por qué te dedicas a lo que te dedicas. Híjole, es la primera entrevista que tengo de mí. Entonces voy a ir hilando y ustedes me van llevando de la mano. Pero No, bueno, lo que quieras, como Sí. quieras, pero bueno, al final una terapeuta es una Sí, persona y creo claro. que eso es súper me importante. encanta, me encanta. Pues bueno, primero que nada, soy mujer. Soy mamá de 3. Para mí mi maternidad ha construido una parte de mi identidad súper potente que agradezco infinitamente y valoro profundamente y sí son como mi fuente de gozo, de paz, como mi lugar seguro donde cargo pila, mis tres chamaquitos, mis 3 hijos. Y soy psicoterapeuta. La verdad es que soy una apasionada de entender. Siempre quiero entender todo. Y tengo, creo, como un poquito esta necesidad constante de no... Veo dolor, sobre todo en la infancia, y no puedo no involucrarme. También mi propia historia de vida, ¿verdad? Pues hace que yo conecte con el dolor infantil y demás. Pero me parece que esa misma historia, yo siempre digo, todo lo que ha pasado en su momento no, a lo mejor no se agradece, pero hoy lo agradezco porque me permite estar donde estoy y darles a los niños y a las niñas lo que hoy les puedo dar en un tema tan complejo como el que me dedico, que es la violencia sexual infantil. Entonces, soy terapeuta, soy psicoterapeuta, soy especialista en violencia sexual infantil, especialista en niños, en adolescentes, en terapia de juego, en maternidad, en vínculo, ¿y qué más? En trauma. Yo creo que lo que veo aquí, a ver, así a radiografía rápida, eres especialista en usar tu sensibilidad para contactar con el dolor humano y no hay dolor más, por lo menos para mí, que sacuda más el alma que el dolor de un niño, ¿no? O sea que ya desde ahí te ganas todo mi respeto. Sí. Oye, Paula, a ver, tú hablas de entender. A mí me encanta porque también a mí me gusta mucho entender. Y mientras pensaba, decía que quisiera hacer las mejores preguntas para que te podamos explotar. Entendí que, o sea, el tema de violencia sexual viene desde siempre, ¿no? Así como, o sea, desde las primeras civilizaciones existe esto. O sea, porque yo también digo, ¿cuándo empezó y cuándo va a acabar? Y creo que es un tema de entender, de que pues desde siempre está, porque es que la humanidad, de que estamos rotos, que el tema sexual va muy junto con el alma. O sea, ¿por qué? ¿Por qué existe eso desde tanto Ay, atrás? sí. Mira, yo me he cuestionado tantas veces
¿qué pasa con la humanidad? ¿Cómo puede existir en un ser humano la potencialidad de una inmensa bondad y la potencialidad de una inmensa destrucción y de una inmensa perversidad? A mí, yo siempre digo que a mí me toca todos los días como entrar en estos lugares muy oscuros y después salir y volver a entrar y salir. Y cada vez que entro y miro todo lo que hay ahí, la verdad es que sí, muchas veces me cuestiono y me planteo qué pasa con el ser humano, cómo alguien puede llegar a ser tan perverso. Creo que es una problemática ancestral, sí. Creo que está como en este terreno de juego el cuestionamiento de qué tanto está en la naturaleza humana la potencialidad de la violencia. Para mí todo tiene que ver con el vínculo, con la primera relación o las primeras relaciones en los primeros años de vida, con el estilo de relación, esta crianza, ¿no? Y lo que a partir de ahí se construye. Mi sueño un poco está puesto en si empezamos a modificar la manera en que los adultos nos vinculamos con las infancias y erradicamos todo tipo de violencia, no solo violencia sexual, sino todo tipo de violencias, creo que el tipo de humanos que crecerían de ahí sí tendrían un panorama bastante distinto. O sea, cuando analizamos cuál fue la diferencia entre una infancia y otra, entre el desarrollo de una personalidad y otro, por supuesto, hay factores genéticos y tal, pero también mucho es toda esta experiencia y toda esta experiencia sobre todo del qué recibo del otro para entender quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Cómo me miro? Exacto. Aquí dices una cosa y creo que me brinco un poquito, ¿no? Es cierto, o sea, esto es ancestral, no es nuevo, eh, pero como dices tú, las experiencias nos van modelando. Y yo creo que sí ha sido un tema de toda la vida, a lo mejor mucho más tapado antes, pero también yo creo que exacerbado hoy, porque hay tanta pornografía, estamos haciéndonos tan resistentes a todo tipo de violencia. Yo fíjate que me acuerdo de mi papá apagar la tele, digo, tenía 80 años, no sé, pero digo, nunca fue así como un pussycat, ¿no? Pero me dijo, apague esto porque ya eran demasiados balazos, mija. No puede uno estar viendo que matan a 300, le cortan la cabeza. O sea, me llamó la atención un día que lo comentó y dijo, es que, ¿sabes qué? Te vas haciendo resistente y te va dejando de importar. Entonces, creo que el mundo, independientemente que qué bueno, que ha avanzado en mil cosas, pero también está muy sexualizado, muy erotizado. Y para variar, cuando eso se degenera, pues toca a los más frágiles y los más débiles, que son los niños, ¿no? Absolutamente, o sea, eso que decía tu papá me parece que tiene que ver con estos conceptos de normalizar y desensibilizarnos, ¿no? De pronto seguro que han visto estas imágenes de niños jugando con tanques de guerra en países en donde pues así crecieron, ¿no? Rodeados de guerra y quizá ellos no están ni siquiera registrando que están colgándose del cañón de un tanque de guerra y están riendo y están disfrutando del juego. ¿Por qué? Porque ya no lo registran, pero ya lo normalizaron, ya se desensibilizaron. Absolutamente sí creo que es un factor todo el contenido que estamos consumiendo, pero también creo que somos una generación que está empezando a romper más los silencios y a salir un poquito de esta ignorancia, ¿no? Antes, por ejemplo, se pensaba que si ocurría un cierto tipo de acción o interacción sexual entre niños, a fuerza siempre era un juego. Pues no necesariamente. Hoy sabemos que hay juego sexual exploratorio y hay prácticas abusivas sexuales, por ejemplo. O ¿Puedes decir la diferencia entre uno y otro? sí. Así paréntesis. Un juego sexual exploratorio, lo más importante o lo medular es que tiene como objetivo recopilar información para entender mi mundo. Es decir, viene de la curiosidad, está acompañado de la espontaneidad, del gozo, del regocijo, de quiero conocer, y se da en una etapa del desarrollo, en esta etapa fálica, ¿no? Entre los 2,5, 5,5, 6, aprox. Es lo más común que ocurre en estas etapas. Y las interacciones tienen incluso una parte como de voluntad. Me enseñas y te enseño, va. Como un acuerdo. Sí, No hay un daño, no hay Igual alguien. doctor, o sea, con los Sí, primos, con los sí. hermanos, y exploración Y el contenido es propio de lo que sí tendría que saber y conocer un niño a esa edad y en esa etapa del desarrollo. Okay. Cuando hablamos de una práctica sexual abusiva, no le llamamos abuso sexual o violencia sexual, porque hay un matiz importantísimo que es, si es un niño quien está ejerciendo esta acción, no lo hace desde un lugar de dolor ni de conocimiento completo, o sea, no sabe qué es, qué significa y qué implica. Está replicando algo que vio, vivió y no comprendió y le está confundiendo, o está intentando identificarse con la parte fuerte de un rol dentro de una relación en donde ha sido la parte débil y eso es muy peligroso. Entonces viene desde un lugar
de incomprensión, de caos, de conflicto. No hay esa conciencia de qué es, qué significa y qué implica. Hay otras emociones presentes como la angustia, la culpa, el miedo, la agresión, el aplanamiento emocional. Hay otro tipo de emociones. El contenido no es un contenido que tendría que saber o conocer un niño de esa edad o en esa etapa del desarrollo. Suele haber una diferencia entre la voluntad. Y no hablo de consentimiento porque nunca hay consentimiento en la niñez, pero sí en la voluntad de decir, quiero o no quiero. Quiero o no quiero. A mí me Me gusta, interesaba no me jugar gusta, a eso, sí. no me interesaba, ¿no? Tú lo propusiste. A lo mejor uno lo propone y el otro le interesa y están en el mismo entendido de el mismo tipo de contenido. O a lo mejor hay forzar, coaccionar, persuadir, hay algo de contenido que yo no sé, o yo no quiero estar ahí, pero se me activa mi sistema nervioso autónomo y no me muevo, o digo que sí, pero no es porque quiero estar, es porque pienso que estoy en peligro. Entonces, ahí entramos en prácticas. Y otra vez, prácticas porque nunca vamos a llamar a un niño un abusador. Porque no lo es. No lo es. Es igual de víctima que el otro y ambos tienen que ser tratados. ¿En qué momento pasas de ser un niño que juegas a un abusador? Ay, eso es un tema bastante complejo. Muchos niños que viven violencia sexual replican. No es la inmensa mayoría, quizá voy a estimar, un Sí, sí. 40%, vamos a decir, pero muchos replican una sola vez. Por ejemplo, yo tuve una paciente que me narraba pues haber estimulado los genitales de su amiguita, porque ella pensaba que eso era algo que vivían todas las niñas. Y en el momento en que estimula a su amiga y la amiga tiene esta respuesta de, ella se da cuenta por primera vez que no, que esto no le pasa a todo el mundo, solo le está pasando a ella. Y claro, le da una culpa terrible hasta el día de hoy, pero es un evento único. Esto puede ocurrir tan muchas veces. Cuando se vuelve esta cuestión como obsesiva compulsiva, si intervenimos a tiempo, sí tenemos la posibilidad de procesar y metabolizar el trauma de tal manera que no haya necesidad de replicarlo porque ya se procesó. Cuando siguen replicando y replicando, normalmente es cuando no ha habido este procesamiento, no ha habido estos recursos como de sanidad en la persona para poder actuar o relacionarse o vincularse desde otra manera, desde otro lugar, ¿no? Hay un autor inglés que ya está jubilado, pero se dedicó toda su carrera a trabajar con adolescentes que abusaban de niños. Tiene un libro por ahí que se llama Boys Who Have Abused. Y él hizo un trabajo, la verdad, increíble, en donde documenta, siempre digo la misma palabra porque no encuentro una mejor, pero como esta rehabilitación de los chavos que abusaban a niños y que dejan de hacerlo cuando se trabaja con ellos. Solo encuentra un grupo en donde dice, de plano no pude, que es un grupo de adolescentes que vivían en situación de calle y ya había muchísimo deterioro. Pero hace todo este trabajo que me parece como bastante interesante. Y aquí tú dices esta parte de como de rehabilitarse, de encontrarlo. El problema es que son temas que ya para cuando se abran muchas veces está muy profundo. Sí, ya se estructuró la psique sí. de una forma, una personalidad. Oye, Paula, yo creo que el miedo más grande de una mamá es que le pase eso a tu hijo o que tu hijo se lo haga a alguien. O sea, no lo quieres hacer. ¿Cómo educas con mucha naturalidad? O sea, o sea, hablarles de alguien te puede tocar, pero que no les dé miedo. O sea, a mí esa línea, y te voy a decir la verdad, porque creo que somos una generación, como dices tú, donde tenemos más conciencia, pero nos sigue dando miedo decir la palabra. O sea, a mí ahorita me cuesta decir pene, lo voy a decir, y el nombre de los genitales nos da, y le ponemos el pajarito. O sea, es un tema que nos cuesta mucho. Entonces, como dices tú, ya estamos en una época de hay que hablar, no hay que pero ¿cómo le haces para decirle y ver a un niñito de 6 y darle una educación sexual sin miedo? O sea, yo no te lo pregunto, tengo una niña de 6, ¿cómo le hablo de eso? A ver, hay varios factores aquí importantes. Uno es la parte de la información que les transmitimos y los conceptos que les ayudamos a tener como para volver pensable aquello que es impensable. Es decir, experiencias que no tienen las palabras para representar, pues sí necesitan como de un símbolo verbal o lingüístico para poder decir, esto se llama así, esto es esto, y se vuelve entonces pensable y después pues hay más posibilidades de comunicar, por ejemplo. Entonces, la educación sexual integral, sí, claro que es fundamental. Adecuada, por supuesto, a cada etapa del desarrollo. Que todos nacemos con sexualidad, o sea, es parte de nuestra identidad.
hablar o formar en sexualidad no necesariamente es hablar de relaciones sexuales o de, pues sí, cuestiones como mucho más elevadas de una sexualidad madura, una genitalidad madura, sino simplemente tiene que ver con la manera en que te gusta relacionarte con otros, con la identidad que vas construyendo, con el cuidado del cuerpo, con las partes del cuerpo privadas y cómo las cuidas, las acciones que son privadas, el espacio personal, la propiedad sobre uno mismo. Me pasó algo muy chistoso el otro día, pero fuimos a una ceremonia religiosa, a un evento no religioso, y estaba yo con mi hijo, el de 9, y por ahí decía, y ahora vamos a ungir, y a partir de que los unjamos serán propiedad de Dios. Y volteó mi hijo chiquito con cara ¿de qué me hablas? O sea, ¿qué está pasando? Me dice, no, ¿verdad? No se puede. Me encantó porque le dije, Sí, o sea, sí, todo eso lo es esa entenderé. educación. No, claro que no se puede, mi amor. Nadie, tú no, un ser humano no es propiedad de nadie. Entonces, todos estos conceptos, que yo no es que nunca me siento a decirle, mira, nadie es propiedad. No, él lo sabe. ¿Por qué? Porque lo ve todos los días en su crianza, en todas las acciones. Para mí el tema de la prevención va mucho más allá de una plática de genitales. Es más, te podría decir, si reducimos la prevención al conocimiento, no estamos haciendo nada. Nada, porque estás informando y no formando, o sea, ahí nada más estás ¿A llenando. qué lo reducirías entonces? Mira, te voy a decir como 2 conceptos básicos para entender el porqué de esta metodología, que es la que yo uso. De entrada sabemos que el cerebro no termina de madurar hasta los 20 y tantos años. Sí. El cerebro Y hoy en día puede que se nos vaya un poquito más. alargándose. Sí. Entonces, esta parte del cerebro donde pensamos, razonamos, tomamos decisiones, frenamos, controlamos impulsos, nos autorregulamos, analizamos, solucionamos problemas, etcétera, pues de entrada va a estar 100% disponible a los 20 y tantos. Entonces, en la infancia ni siquiera es que esté como nuestro mayor recurso. 1. 2. En una situación de violencia sexual, sí o sí, tu cerebro está funcionando en modo supervivencia. Y en modo supervivencia, ¿qué crees? El cerebro racional está apagado. Sí, defiéndete, sobrevive. Sobrevive. Entonces tienes como caiga. Una respuesta del sistema nervioso autónomo, cualquiera de las 6 que hoy en día conocemos, y eso genera que nos enclochemos ahí y que no tengamos disponibles los recursos que en otro momento tendríamos. Entonces, cuando empoderamos al niño a decir que no, es importante que sepan decir que no, sí, que sepan poner límites, sí, que sean niños seguros, claro que sí, pero en una situación de violencia sexual no van a poder decir que no. Y pensar o depositar sobre ellos esa responsabilidad. Les genera más culpa. Exacto, les genera más culpa. ¿Y entonces qué haces? Y entonces ahí viene todo lo que... Respira, Cecilia. Mira, ahí viene todo lo que te voy a decir, que es, trabajamos, 1, entendiendo que esto no es responsabilidad de los niños, que sobrepasa las posibilidades de un niño y que entonces sí nos corresponde a los adultos. Cuidar, estar presentes, supervisar, elegir personas seguras, saber qué es elegir una persona segura. ¿Quién es una persona segura? ¿Cómo se analiza? ¿No? Si son de la familia, ¿son seguras? No, yo he visto eso, me tiene muy impresionada. Tú dices un dato muy duro, que el 90% de los abusos son de familiares. 90% es alguien cercano, conocido, de confianza, 75% es el primer círculo. Por ahí hay varianza en las estadísticas. Sí, más o menos. Pero son números que te brincan en el cerebro. Sí, mayormente sí son familiares. Mamá, papá, tío. Sí, porque es más raro que a un niño chiquito lo vayas a dejar quién sabe dónde, quién sabe con quién. Y vamos a poner que tiene que estar quién sabe dónde, quién sabe con quién. Tú estás atento. Cuando estás tú confiado, y siempre les digo que el miedo es el mejor cinturón de seguridad, porque si tú tienes miedo estás alerta, si tú estás confiado te duermes en tus laureles, ¿no? Sí. O sea, hay muchas medidas que nos corresponden como adultos y ¿qué sí podemos hacer con los niños? Te noto tensa. Sí, es que le da terror eso. Sí, se me hace un tema horrible. Sí, es muy duro. Lo que sí podemos hacer con los niños es desarrollarles ciertas habilidades a partir de lo que les transmitimos sin hablar todos los días. Por ejemplo, un niño, ¿cómo se entera que es valioso y digno de buenos tratos? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo sabe un niño que va a ser escuchado y tomado en cuenta lo que tiene que decir? Si lo escuchas. Si lo escuchas. ¿Cómo sabe un niño que si te cuenta algo difícil o cometió un error, no va a haber una represalia horrorosa, una retirada del afecto o un autoconcepto que le genere, una mirada que genere un autoconcepto dañado o un padre o madre caotizado? ¿Cómo puede saber eso un niño?
pues cómo reacciona. Fíjate, a mí me Sí. pasa muchas veces que llegan, cuando llegan ahí a terapia, te dicen, es que mi hijo o mi hija está diciendo muchas mentiras. Y la primera pregunta que les hago, bueno, ¿y qué pasa si dicen la verdad? Porque si dicen la verdad y arde Troya, pues de tarugos te la dicen, ¿no? Y luego una verdad que siempre les genera algo, saben que no está bien, se sintieron amenazados, hay un pudor nato que te dice por aquí no va. Entonces, ¿cómo se van a acercar si ante la verdad salen castigados, por así decirlo, ¿no? Ahora, todos desde que nacemos somos capaces de detectar nuestra incomodidad y expresarla. ¿Qué hace un bebé si tiene frío, hambre, sueño, sed, calor? Llora, sí. Sí, grita, llora, lo siente y lo externa. Poco a poco vamos desconectándolos de esa posibilidad, que la idea en prevención es, por supuesto, que sepan ajustarse a límites, pero no desconectarlos de esa voz, de esa autenticidad. Y entonces, ¿cómo vas a ver a un niño que puede usar su incomodidad y darle autoridad para tomar una decisión si hacemos cosas como, y voy a poner un ejemplo muy típico, pero saluda al abuelo que se va a poner triste? Pero no quiero. Mi amor, no seas grosero. Se va a poner triste, se va a enojar, no te va a dar el juguete. Le estoy diciendo, mira, eso que tú sientes, eso no Dale importa. gusto. Eso no le hagas caso. Vamos a taparlo, guardarlo en un cajón con llave. Eso no. Aquí lo único importante es complacer al adulto. Pero a ver, te hago una pregunta aquí, Paula, porque aquí es la raya, ¿no? A ver, por un lado, obviamente hemos ido aprendiendo todos a sentir, a nombrar lo que sentimos, a validarlo, a expresarlo, a trabajarlo, a sanarlo. Pero como todo, ¿no? Cuando vamos aprendiendo se viene este péndulo y entonces también llega esta parte de hasta dónde sí lo que sientes es importante, pero no todo lo que sientes determina lo que haces, Claro. porque yo a veces veo esta parte es que no siento ganas de ir al colegio, no siento ganas de, o siento, y entonces es bien difícil Sí. este manejo entre te hago fuerte, resiliente, disciplinado, valiente y por otro lado, o sea, hay una diferencia entre validar lo que sientes Sí. y darle el volante a lo que Sí, sientes, 100%, ¿no? que creo que es justo la confusión hoy con los nuevos esquemas de crianza, ¿no? A veces pensamos que por ser una crianza progresista, entonces como hay amor, hay condescendencia o cero límites y para nada, no tiene absolutamente por qué ser así. O sea, por ejemplo, yo les doy una formulita que la voy a decir ahorita, que creo que ayuda un montón a los papás de forma muy práctica. Tu hijo tiene que saber que tú le escuchas, le entiendes y que la experiencia que está teniendo es valiosa y es válida, ¿sí? Y que la puedes recibir. Punto. Eso no significa que se va a hacer lo que quiere. Entonces, es que no me quiero cambiar porque no quiero ir a la escuela, no quiero. Ay, mi amor, entiendo. Hoy amaneciste sin ganas y sí es cierto. Es mucho más cómodo quedarte en casita que ir a la escuela, es verdad. Pero a la escuela sí tenemos que ir. Entonces, hay ese espacio en donde te permito tener una voz, expresarla, me conecto, empatizo, te doy el espacio a que siempre vas a poder externar. ¿Sí? El que tú comuniques o expreses no tiene ningún costo. Hay por ahí también una teoría de Gabor Maté. Soy fan de ese Sí, señor. fan. Que dice, hay dos pilares esenciales en la salud mental y emocional de los seres humanos: la autenticidad y el apego. Dice, lo que pasa es que normalmente sacrificamos nuestra autenticidad por Por el apego. priorizar el apego. Y los niños, mucho más. Si yo expresar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, lo que me daña, lo que me lastima, Me va a costar el apego, no expreso, no digo. y me desconecto de mí. Y sabes a mí dónde se me hace lo duro, que al final, y lo hablo mucho con Ceci, ¿no? O sea, al final es cañón porque los papás, ya sé que somos los adultos y que somos los responsables, pero al final cuando te haces papá no te sacan de otra cazuela, te sacan de la misma donde tú creciste, donde traes tus heridas, tus miedos, tu necesidad de aprobación, tu necesidad de ser comprendido, de no ser juzgado, de ser querido. Entonces, yo lo que veo a veces es que cuando los papás a veces nos vamos informando, si no acompañamos esta información de una formación y también un abrazo y se vale,
es como salir regañado y nadie inteligente va donde lo regañen, a donde le estén diciendo lo estás haciendo mal. Y ahora veo a todas las mamás traumadas con traumarlos, ¿no? Entonces a veces mejor no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, porque si me dicen y yo no he hecho esto o no lo hice, me siento culpable, entonces mejor no oigo. Y creo que aquí es bien importante a los que nos estén escuchando, y me lo estoy diciendo como, digo, mis hijos son adultos ya, ¿no? Pero como mamá también siempre es tiempo de aprender y también lo que tú hiciste ya lo hiciste como pudiste con lo que tuviste y no pasa nada. Infórmate, ayúdate, porque siempre es la oportunidad de a partir de hoy hacerlo mejor. Sí. Y te lo cuento porque tuve en una racha a mucha gente, muchas mamás, con unas culpas porque venían de un X curso, digo, luego resultó que era el mismo, y el curso era buenísimo, pero ellas acababan como, chin, es que ya la regué de hoy y para siempre, ¿no? Entonces creo que también esta parte que dices del apego y del expresar es validísimo para el niño, pero también es validísimo para ti, mamá, para ti, papá. Por supuesto, o sea, yo creo que no hay nada más nutritivo como considerarnos en la ecuación. O sea, no somos esta figura rígida que está perfecta siempre, que no siente que... No, o sea, de repente se vale decir, me sacó mucho de onda tu pregunta y no sé qué contestarte. O, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy ansiosa y no estoy pudiendo ni siquiera atender lo que me estás pidiendo. Necesito un espacio para tranquilizarme y después puedo volver. O sea, pero sí es con toda esta bomba de conocimiento y de información por todos lados, claro que es un reto enorme para los que nos dedicamos, ¿no?, a trabajar con papás y tal, poder ayudar a visibilizar, sensibilizar y a la vez hacer este manejo de culpas desde un lugar súper empático. A mí me gusta mucho usar esta frase o este concepto de Winnicott de la madre suficientemente buena y digo, dañaríamos a los hijos si fuéramos perfectos. Ni existe y los dañaríamos. Claro, sí. Necesitamos ese margen de error para que ellos aprendan a ajustarse a nuestra imperfección y eso desarrolla habilidades para su vida. No hay mejor regalo que un niño que sepa tolerar la frustración, que sepa esforzarse, que sepa adaptarse. Es decir, y eso para lograrlo, pues necesitamos que también pasen por situaciones complejas que no las vamos a prescribir voluntariamente, ya están en la vida. No, bueno, pues esas se las llevan los pobres de refilón, ¿no? Oye, Paula, ¿cuál es el reto más grande que o sea, que te enfrentas todos los días con las mamás? O sea, o lo que más te frustra, que dices, se están perdiendo lo importante, estamos distraídas en algo y se nos está olvidando qué. La verdad, lo que más me frustra es un dolor durísimo de mi corazón, es que nadie quiere escuchar el tema al que yo me dedico, nadie lo quiere escuchar. Da mucho miedo. Da mucho miedo y entiendo, es un tema aberrante. Sí, está bien que sintamos esta resistencia porque es aberrante, es inhumano. Pero después recibo casos y casos y casos que si hubieran tenido esta información quizás se hubieran podido evitar. Tengo una mamá, por ejemplo, que lindísima me dijo, quiero escribir mi testimonio para que no le pase a ninguna otra mamá lo que a mí me pasó. Y ella habla de esto, pues sabía que pasaba, pero decía, pues a mí nunca me va a pasar, en mi familia no, o esto me angustia mucho, sí sé que es, yo ya sé cuidar muy bien a mis hijos. Y finalmente pasó y pasó gravemente dentro de su casa. Y para ella era, después ya teniendo toda la información, me da un coraje no haberla podido tener antes, porque vamos a pensar que no hubiera podido evitar esto, que hubiera sido este porcentaje de los casos inevitables, ¿no?, que no se pueden prevenir. Pero si hubiera podido detectarlo mucho más a tiempo para que esto no escalara al nivel al que escaló. Y mi hija no estaría donde está ahorita, ni como familia estaríamos donde estamos. Yo quisiera que nos dijeras, porque, a ver, obviamente el tema de la prevención y papás y abuelos que tienen niños chiquitos, yo estoy en el limbo ahorita, ni uno ni otro, ¿no? Pero bueno, por favor, a darle con la prevención, porque hay de heridas a heridas y de traumas a traumas y de fracturas emocionales a fracturas emocionales y ¿no? Pero también yo pienso que, Paula, que ahorita, y espero que nos van y nos están escuchando y viendo muchas personas que a lo mejor, pues por temporada, por edad o por circunstancias llegaron tarde, ¿ok? Y creo que es bien importante escuchar de alguien como tú, que a esto se dedica específicamente, saber que sí hay esperanza, que hasta lo más roto, yo no sé si se puede pegar y quedar como nuevo, pero se puede restaurar y seguir teniendo un valor, porque pienso que lo más duro que te puede pasar
después de que algo así te pase? A ti como niño o en tu familia, tu niño, que es lo que más, o niña, lo que más adoras, sería la desesperanza de Ya está llegué sucio. tarde ya. Y creo que para mí, o sea, ese es donde yo me quiero amarrar. Obviamente la prevención, pero sobre todo esta esperanza de sí se puede, repito, no pegar el jarrón, pero sí restaurar y que como los japoneses creo que le ponen oro en las rupturas, ¿no? En las grietas. Sí. Yo trabajo muchísimo con sobrevivientes que empiezan su proceso a los 50 años, a los 40 años, a los 30 años, a los 20 años. Un amigo activista, queridísimo amigo sobreviviente, él dice, se habla cuando se puede. Y para poderlo hablar, primero tienes que ser capaz de escuchar tu propia historia. Y sabemos que en promedio un sobreviviente se tarda 20 años en poderlo hablar. Y en esos 20 años pasan un montón de cosas internamente. Lo ideal sería intervenir a tiempo, sí, las posibilidades son mucho más potentes, incluso por cómo está el cerebro en construcción, claro que sí, pero nunca hay una puerta cerrada. Yo también estoy en el mismo canal. Cuando yo le doy formación a psicoterapeutas, a psiquiatras, a médicos en tema de violencia sexual infantil, su prevención y tratamiento y demás, y cuando me preguntan de pronóstico, a mí me gusta decir una frase que a lo mejor está muy cursi, pero yo digo, el pronóstico es esperanza y dejarnos sorprender. Ese es el pronóstico, porque el ser humano tenemos una capacidad de ambos lados, tanto del terapeuta entregado rompiéndose la cabeza de forma creativa a ver por dónde más, como de aquella persona que tiene un deseo de sanar y sentirse mejor. Y sí creo que nunca se vuelve quizá al estado previo al abuso o a la violencia, pero sí puede reescribir de una forma en que tenga un sentido, un significado y una sensación de seguridad, de mayor bienestar para esa persona. Entonces, y ahí ahora sí que pues nuestra chamba como terapeutas es tener un compromiso gigante, porque esta problemática en específico, pues estamos bastante en pañales, apenas hemos estado entendiendo lo que es el trauma cada vez más y más. Antes se trabajaba simplemente con la terapia hablada y sabemos que eso no es suficiente, ¿no? Que el trauma se aloja en la amígdala y la amígdala está en el cerebro inferior, ahí no hay palabras. Entonces, ¿cómo Ahí no vamos a se llega trabajar? hablando, sí. Exacto. Entonces, bueno, hay como hoy por hoy creo que tenemos un compromiso bien grande de seguir renovando, entendiendo, innovando para lograr un proceso de sanar después del trauma o de reconstruir o resignificar. A ver, tú dices que ya hay mucha más conciencia y al mismo tiempo hay más acceso Sí. a todo este tipo de qué es lo que hace que abuses o que lleves a un comportamiento inadecuado. En la balanza, yo creo, los adolescentes están viendo pornografía y eso es más propenso a que puedan abusar de una niña. Yo ahorita te quiero preguntar, y a lo mejor me voy a desviar, pero sí lo quiero sacar aquí, no la serie de adolescencia, más bien como lo que causó en la sociedad, o sea, la vibra que a todo mundo nos hizo, no tanto de la serie, pero lo que nos despertó, o sea, fue como un llamado de conciencia de todos los hombres, los chavos, lo que se ve ahorita. ¿Ellos son más propensos a ver pornografía que las mujeres? ¿Sí o no? Pues se habla estadísticamente que sí, pero yo creo que, a ver, todos los estudios estadísticos en estos temas creo que tienen por ahí una cierta imprecisión. Sí, porque no todo el mundo contesta las Bueno, Así cosas como a cual los son. hombres les cuesta más trabajo decir yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil, a las mujeres yo soy consumidora de pornografía. Sí, claro, tienes mucha razón. Digo, a lo que voy es que un hombre ahora ya da un beso en la borrachera, la niña, y ya es, la niña lo dice, me abusó de mí, al niño, y no era abuso, o sea, es, ¿cómo le haces para proteger a un niño de este círculo feo? O sea, sobre todo a los niños que estamos propensos a ver pornografía, que son los que naturalmente son más sexuales, digamos, y están con alcohol en una fiesta. A ver, uno, el tema del consentimiento es importantísimo como de psicoeducar en todos los chavos y de forma práctica, ¿no? O sea, Es que tú eres muy práctica, por eso me encanta que estés aquí. ¿Cómo le haces? Sí. o sea, los niños tienen que entender cuáles son como las palomitas o el checklist o la lista de verificación que implica dar un consentimiento. Por ejemplo, a mí me encanta hablarles de lo que es el sistema nervioso autónomo porque abre todo un mundo de posibilidades. De hecho, mi último cuento es de eso, se llama Lo que no sabía es para niños, para adolescentes, pero es justo para decirles, a ver, va a haber circunstancias en donde va a ser esa circunstancia tan abrumadora
para ti que te vas a paralizar. No vas a decir que no, ni te vas a ir de ahí. Pero no estás diciendo que Pero no estás diciendo que sí. O hay situaciones en donde vas a decir que sí, porque es esta respuesta que se llama complacer y someterse, ¿no? En donde yo leo, ¿qué hago para que esto acabe rápido? ¿Cómo me salgo del problema? ¿Qué necesita esta persona? ¿A qué necesito decirle que sí para esto que me acabe? deje escapar. Sí. Exacto. Y entonces digo que sí, que es la quinta respuesta del sistema nervioso autónomo. Se llama complacer o someterse. Pero imagínate quién dijo que sí. Si los adultos que dices que sí, cuando estás en esta circunstancia, claro que lo vives con culpa. Yo dije que sí, pues di mi consentimiento. No. Hay otro concepto, por ejemplo, importantísimo que sepan los chavos, que es la discordancia y la excitación sexual. Tu cuerpo puede funcionar, puedes tener una erección, puedes tener un orgasmo, puedes tener una lubricación, y eso no implica ni consentimiento, ni voluntad, ni deseo. Esta es una respuesta fisiológica, punto. Exacto. Entonces son como algunos pequeños conceptos que creo que si los niños aprenden a entender y analizar en las relaciones, por ejemplo, estrategias en donde ellos puedan hacer ciertas pausas antes de tomar algunas decisiones, pero esto es muy difícil porque el cerebro adolescente sabemos que es mucho más toma impulsivo. decisiones, sí. Exactamente, o sea, en la medida en que los cuidadores podamos postergar la exposición, por ejemplo, a sustancias, ¿no? Alcohol, a consumo de contenido, a poder mediar mucho más qué están viendo y qué están consumiendo. Sí, o sea, darles tantita chance que mejoren esos frenos antes de meter esos aceleradores, Exacto, ¿no? Exacto. Y dime una cosa, porque obviamente, pues, yo aquí saco, a ver, vuelvo a decir papás y abuelos, porque creo que las dos son figuras, y tíos y todos los que tenemos niños chiquitos cerca, prevención, educación, formación. A veces siento que invertimos mucho tiempo en el pádel tenis, en el inglés, en el francés, y pues todo eso va a valer absolutamente gorro si traes al niño roto en otra área, ¿no? Entonces, primero, prevención. Pero segundo, tú con tu experiencia, que a lo mejor no todos se sienten lo suficientemente vulnerables o fuertes para entrarle a estos temas. Si tú pudieras darnos como el mínimo del ABC, como para dar digo, aquí nos encantaría pasarnos días enteros con cada especialista porque se nos abren unos mundos, Ceci, que qué bárbaro, pero al final no podemos. Entonces, por lo menos yo les digo, a veces la receta rápida no es la solución, pero es la probada para seguirle, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos dirías tú con tu experiencia? Uno, de mamá, Uh-huh. y dos, de terapeuta especialista en este tema, que tratas niños, pero también tratas mamás rotas por el caso o papás rotos. ¿Cuál sería así como, a ver, lo mínimo indispensable? Es así como en la casa tiene que haber alcohol y curitas y mertiolate. ¿Qué tenemos que tener? Ok, el ABC en cuanto a lo que los papás pueden hacer en prevención, ¿sí? Prevención o en estar atentos a ciertas señales. O sea, si tú pudieras darnos, a ver, esta es mi receta de probadita, ¿no? Sí. Y luego vemos lo más. Pero es que creo que a veces es lo que nos quedamos. Para mí, como que la base, el cimiento de todo va a ser el vínculo. Uh-huh. Esta relación en donde yo sé que hay un amor incondicional. Yo tengo una mirada nutritiva de quién soy a través de estas figuras. Y yo sé que aunque cometa un error, que aunque yo puedo venir aquí y este es mi lugar seguro y aquí encuentro contención, acompañamiento, empatía, ese para mí sería el fundamento absoluto. Por supuesto, a partir de eso, tener una extraordinaria comunicación y confianza, ningún tema censurado, se habla de todo, y aunque nos incomode el tema, diga, ay, mi amor, yo no sé cómo contestar esto, déjame lo investigo, que se súper vale, pero que los niños sepan que no hay temas que eso no se habla, ¿no? No te enojes, no estés triste, no seas chismoso, no, y entonces empiezan a entender que, ok, hay temas que sí, hay temas que no. En lugar de decir, a ver, tráeme esto, vamos a procesarlo junto y entendamos cómo se canaliza. Para mí una fórmula cañona en ese tema es un tema súper sencillo, pero es cuando tus hijos te traigan una emoción, no les des una solución, ayúdales a caminar a través de esa emoción. Y entonces me gusta contar una anécdota igual otra vez de mi pobre hijo chiquito, ya lo volví a sacar al ejemplo, pero mi hijo tenía una mantis, literal el bicho mantis. Y la amaba, fue su sueño tenerla de mascota y investigamos, vimos que no era mascota, decidimos que no y de pronto un día apareció en el jardín una mantis, nunca ha vuelto a aparecer nada así, pero a él le apareció su mantis en el jardín. Y era el más feliz y llegaba de la escuela y se le trepaba la mantis en la cabeza y hacía tarea con la mantis en la cabeza y
él era muy feliz. Pero las mantis, no sé si sepan, duran 3, 6 meses de vida. Y se muere. Y se mueren. Entonces, un buen día llegó a la casa y pues su mantis estaba muerta. No les explico el nivel de llanto, dolor, tristeza. Sus hermanos, como desde este lugar de quiero ayudar, empezaron a proponer soluciones, ¿no? Desde mi hija hizo un cálculo matemático de qué porcentaje de su vida vivió con nosotros y entonces eso era muy bueno porque el Cada porcentaje quien era... veía dónde Sí, sí, colocaba sí. esa angustia del dolor del que quieres. Ajá. Exacto, desde el mejor lugar, ¿verdad? Intentando mitigar el sufrimiento que veían en su hermano. Y para mí fue una lección hermosa como familia, en donde les dije a mis hijos, ¿saben qué? Porque Javi, mi hijo el grande, decía, y es que esa especie de mantis vive específicamente 4 meses. Y yo les decía, mi amor, él ya sabía que vivían 4 meses. Aquí no hay reclamo, no hay... Pero se le murió. Se le murió y se siente triste porque era algo importante para él. Y nuestra chamba de familia solo es acompañarlo. Estuvimos los 3 1 hora y media con el Gerito, sabemos que esto era importante para ti. En fin, él logró transitar, llorar, ahora sí que a moco tendido, como se dice, ¿no? Llorar. Los 3 simplemente estábamos presentes, acompañando. Termina esta escena y entonces él solito trae la solución. Oye, mamá, ¿podemos hacer un funeral mañana? Sí, mi amor, hacemos un funeral mañana. ¿Y puedo pedir otra de Navidad? Sí, pues pido otra de Navidad. O sea, pero esta experiencia fue para mí esos momentos de ver lo que hablo muchas veces yo con los papás en mi propia casa, ¿no? De decir, esto es lo que hace que los niños sientan que aquí pueden venir a traer las heridas más profundas de su corazón. sombras. Sí, que ella era el Sus mantis, pero a lo sombras. mejor luego va a ser otra cosa. Exacto. Que un día te los va a hacer tú. Sí. Y estas sombras, ¿no? Aquí hablamos mucho de perder el miedo a ver nuestras sombras, el perder el miedo a ver las sombras de los que queremos. Y pues creo que como papás esta chamba de decir, eres capaz de transitar tus sombras y vas a volver a encontrar a tu manera la luz. Que al final es enseñar un poco también esta misma resiliencia, ¿no? Sí es muy duro y no te vamos a quitar el dolor, te vamos a acompañar a caminarlo y del otro lado sales con fuerza. Y bueno, hay muchas otras cosas, por supuesto, que podría decir, como supervisar, estar presentes, elegir adultos seguros, que los niños sepan detectar situaciones que estén conectados con su incomodidad y la usen para tomar decisiones. Me quedo, me voy, me alejo. Sí. Paula, para los que nos estén escuchando que quieran ayuda, digo, no sé, yo sé que el tiempo, no tienes tiempo, pero ¿tienes algún equipo que te ayuden, que las que estén escuchando digan, quiero consejo, quiero que alguien me acompañe, curso, libro, que te puedan buscar, terapia. ¿dónde te pueden buscar? Ahí les va. Hay muchos recursos de los cuales se puede echar mano. Está mi libro Inaccesibles en cualquier lado. Tengo cuentos para trabajar estos temas con los niños. Tengo 5 cuentos No está infantiles. padrísimo, el del semáforo está padrísimo. El semáforo justo habla de trabajar con la incomodidad para el autocuidado. Tengo cursos grabados, tengo cursos presenciales, tengo esta gira de prevención que siempre digo, bueno, es una gira eterna, nunca acaba, pero Bueno, pero le llamamos gira. Entonces voy en el mes, no sé, 3, 4 ciudades por mes a diferentes partes, sobre todo de México, pero también Estados Unidos y Sudamérica. Y llevo herramientas de prevención para papás, para niños. Hay capacitación a personal, docente, educativo, médico. Tengo una capacitación a capacitadores, es decir, entreno capacitadores en este tema. Tengo lo que se llama, es el Código A, que es un protocolo de protección escolar que capacita personal, capacita familias y les da habilidades a los niños para poder prevenir, detectar y denunciar, y códigos de conducta común para todos. Tengo asesorías personalizadas. Ahorita mayormente trabajo con adultos, asesorando familias de víctimas y sobrevivientes o asesorando sobrevivientes, pero también agarro por ahí alguno que otro caso complicado de niños. Ahorita estoy trabajando específicamente con 2, porque como es muy alta demanda y yo viajo mucho, digamos, no es Y tanto. te encuentran todo este menú riquísimo de ayuda. ¿Cómo es la manera que quienes nos están viendo y escuchando más fácil te encuentran? A ti todo este menú. Sí, estoy en redes sociales como Mamá Conciencia y publico también mucho contenido gratis. Y luego en mamaconciencia.com, ahí encuentran como un poco el menú de absolutamente todo. Pero redes sociales es lo que tengo más nutrido y como un poquito más actualizado de qué va a pasar, en dónde voy a estar. Y lo Pues, publicaremos ahí. Tus Yo sí te redes quiero al agradecer, final. Paula, la verdad que justo te dediques a un tema, como dices tú, del que nadie nos atrevemos a hablar, que es un tema duro, de mucha sombra.
Gracias por el trabajo que haces, porque tanto prevenir le salvas vidas, literal, porque luego creo que es un tema que pues sí te apaga. Cuando lo vives, apaga personas. Entonces, que puedas prevenir eso es de aplaudirse, y luego que le puedas prender a esas que se apagaron también es padrísimo. Entonces, felicidades, yo te agradezco muchísimo y no te canses. No te No te canses, canses, por síguele, favor. de verdad, Sí, felicidades. gracias, Paz.